Buenos días. Gracias a Olivier, gracias a Joaquín y gracias a los asistentes. Bueno, como sospechaba que los ponentes anteriores iban a hablar bien de los bancos, yo he hecho una apuesta, he ido más lejos. Veréis que el subtítulo de la ponencia es «Sin bancos no hay paraíso». Luego veremos por qué, o si es que hay un porqué. Pero como mi presentación es un volantazo, no tiene nada que ver con las anteriores, con todas y tan buenas como han sido, era complicado superarlas. Voy a tratar otro tema, pero el privilegio de ser el último me permite hacer pequeñas acotaciones a lo que han dicho los anteriores, saltándome el protocolo. Uno, que con todo lo grave que es la situación, me sorprende que mi amigo José Carlos no haya planteado un cambio inmediato de los estatutos del Banco Central Europeo. Es decir, y me sorprende que los candidatos en las elecciones no lo estén diciendo a gritos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Bueno, dos, y sigo metiéndome con José Carlos, que ha hecho una cita del Deuteronomio. Pero yo le sugerí antes, no me ha hecho caso, que hiciera la cita del Levítico también, que en vez de 7 son 50 años. Cada 50 años perdona las deudas. Cuando digo esto y los asistentes son de banca, les gusta siempre más la versión del Levítico que la del Deuteronomio. Y finalmente, como dato anecdótico, yo iniciaba mis conferencias hace 3 años diciendo la banca mundial se desapalanca en 8 billones de dólares o capta recursos de capital por 800.000 millones de dólares. Bueno, estamos en ello, ¿no? Y procedo con mi charla. Bueno, la he titulado El viaje alucinante de la banca española, de las cajas y las bancas y los bancos españoles. Ese viaje para mí se inicia en el 85, aunque termina la crisis bancaria de los 70, y además pues, se entra en vigor la ley de los órganos rectores de las cajas de ahorros, ¿no? A partir de ahí las cajas empiezan a asimilar progresivamente a los bancos y gracias a la Lorca sustituyen un sistema de cooptación de los administradores, un sistema medio de mandarinato, no se sabía en función de qué se hacía esa cooptación, por otro sistema que intenta que la sociedad esté representada, ¿no? Bueno, curiosamente, a pesar de ser una ley ya de los tiempos del gobierno socialista, está basada en la familia, el municipio y el sindicato. La familia en forma de impositores, hay una representación un poco orgánica. La familia a través de los impositores, el municipio y luego las comunidades autónomas también, y los sindicatos, que fundamentalmente suelen ser comisiones y UGT. Haciendo, digamos, una analogía con lo que son las sociedades anónimas, pues se crea una Junta General de la Caja, que, bueno, que es el equivalente de la Junta General de Accionistas, un Consejo de Administración que emana de ahí y una comisión de control. Pero también por tercios de representación, como en Cortes. Bueno, no son tercios, pero más o menos a mí me gusta contarlo así. El tercio del municipio y la comunidad autónoma, el tercio de los impositores o clientes y el tercio sindical. Quedaba siempre un residuo para la organización fundacional o para la Casa Real u otros organismos. El porqué de que la sociedad estuviera representada. Bueno, en esa época había todavía una gran influencia de las discusiones de los años 60 y principios de los 70. Había un componente autogestionario. Hasta el general de Gaulle quiso introducir una componente autogestionaria en las empresas francesas. Se estudiaba, curiosamente, hasta el sistema autogestionario de Yugoslavia, del mariscal Tito. Y bueno, la ley estaba cargada de buenas intenciones, pero estaba ajena a lo que sería su logro principal. Que las cajas se perpetuaran en España como el último resto de burocracia soviética. Entendiendo por burocracia soviética tal y como lo describía León Trotsky, es decir, una casta o una clase que no tiene la propiedad de los medios de producción, que no tiene la propiedad de las cajas en este caso, pero que se perpetúa usufructuándolas. Y que en algunos casos, aunque no hay transmisión hereditaria, obviamente sí que hay transmisión hereditaria de puestos gerenciales. Este es un fenómeno muy de los años 30, muy estudiado en los años 30. En los sistemas capitalistas lo estudian Berle y Mins, y para el sistema soviético hay estudios muy interesantes de Burnham y Sadman o de Bruno Ricci, lo que se conoció como la revolución de los directivos.
Bueno, posteriormente, esa creación de una casta burocrática que daba lugar a verdaderas sagas familiares. Si consultáis el listín telefónico de cualquier caja de ahorros, se ven los mismos apellidos repetidos con variaciones, con repetición, bueno, todo lo que queráis, ¿no? En una caja del noroeste de España bien conocida han llegado a convivir como presidente de la caja un padre y como consejero delegado de la corporación un hijo, ¿no? Esa situación parece que ha cambiado, pero durante años se mantuvo y no, a nadie se le despeinaba el flequillo y parecía lo más natural. Si lo hacían los bancos, ¿por qué no lo iban a hacer las cajas, ¿no? Si botín hijo sucede a botín padre, ¿por qué en una caja no va a permitir a convivir el mismo tipo de sucesión, ¿no? Bueno, finalmente lo que teníamos era algo como los chinos, ¿no? Un país, dos sistemas. Junto a los bancos tradicionales y junto a la banca pública existían las cajas de ahorros, que eran una propiedad colectiva, una propiedad que no era de nadie, no tenían un dueño concreto, específico, y que yo he querido definir como bienes comunales, ¿no? La Real Academia los define como que pertenecen a un municipio u otra entidad local y están destinados al aprovechamiento de los vecinos, o que se dice comunal de una cosa que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios bienes, pastos comunes. Yo voy a sugerir a la Real Academia que incluya cajas de ahorros. En fin, cajas de ahorros comunales que no tenían ánimo de lucro, mentira, tenían ánimo de lucro, lo que pasa es que no personal. Luego ese lucro se destinaba a, por medio de una especie de dividendo social, revertir lo que se hubiera generado, los recursos que se hubieran generado a la sociedad. Curiosamente, en sus inicios no era así, no había reparto de beneficio social. Bueno, al llegar la crisis de 2007, de 2007 a 2011, ha habido una enorme pérdida de riqueza colectiva a través de las cajas de ahorros, con independencia de lo que haya sucedido en el resto de los ámbitos del sistema financiero, del sistema empresarial. Y me llama mucho la atención que nadie, que yo sepa, haya intentado cuantificar qué riqueza se ha perdido, qué riqueza colectiva se ha perdido en las cajas de ahorros por causa de la mala gestión. Bueno, voy a intentar hacer una cuantificación. Os digo de antemano que cualquier pega que le pongáis a esa cuantificación, tanto si es para subirla como si para bajarla, voy a decir que sí, porque no me importa la cifra, me importa plantear el tema de discusión. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, durante tiempo y tiempo se ha dicho que los políticos. Yo creo que no es verdad. Los principales responsables, como es obvio, eran los directores generales y los presidentes que tenían poder ejecutivo. Y después de ellos, naturalmente, había responsabilidades escalonadas, porque detrás de los directores generales y los consejeros delegados o presidentes había los miembros del Consejo de Administración, que normalmente pues estaban ahí colocados por los partidos políticos o por los sindicatos, y naturalmente las comisiones de control y las asambleas generales, que iban desde cajas como Caja Madrid con 330 a otras como Caja Duero con 120, pero todos votaban a ciegas o por consignas. En Caja Madrid, en el Consejo, en la Asamblea General, estaba el chofer de un conocido dirigente político. Entonces, por ahí os podéis hacer idea del proceso de selección y del proceso de aprendizaje que se tenía para acudir, para ser miembro, para ser consejero general. Bueno, las más de las veces era como un premio, o hombre, este pobre hombre que cobre la dieta de las reuniones de la Asamblea General y que complete un poco su salario. Aparte, los sindicatos que no comprendían que su función en los consejos era la de administradores y no la de organizaciones reivindicativas, ¿no? Pero fundamentalmente las cajas que han quebrado y las que están con dificultades, quien lo ha provocado son sus directivos. Un político, aunque quiera quebrar una caja, no lo consigue porque no sabe cómo hacerlo, fundamentalmente por eso. Se le ocurre ponerse en la plaza de la sede de la caja y dar dinero a todo el que pase, pero cuando se acabe la liquidez, o sea, el encaje que tenga ese día la institución, pues se acabó, ya no sabe cómo hacerlo. Eso no quiere decir que a una política incorrecta de préstamos pues se le haya sumado, como para completar el peor de las situaciones, pues el querer construir parques temáticos sin visitantes o construir aeropuertos sin aviones o sin ni siquiera autorización para que aterricen aviones, ¿no? Ha habido cajas, yo conozco una muy bien por experiencia propia, que crecía al 1%,
en recursos de clientes y al 35% en crédito, año tras año. Eso, si además le sumas que la mayor parte de las cajas tienen una clientela muy envejecida que no consiguen renovar porque los jóvenes prefieren irse a Bankinter o al BBVA o a Banesto, y sobre todo en zonas más deprimidas y rurales, pues completa el problema. ¿Eran peores los gestores de las cajas? ¿Eran malos? Yo creo que no. No eran ni mejores ni peores que los que quebraron Goldman Sachs, no, los que quebraron Lehman Brothers, Citigroup o AIG, ¿no? Lo único, peor trajeados que ellos, pero tomaban decisiones sobre productos que no entendían, igual que los directivos del IKB en Alemania o en tantos otros bancos. Simplemente fueron presa de la moda del momento, y la moda en España era préstamos al sector inmobiliario, poco activo tóxico de otras características, pero ahí la responsabilidad fundamental, insisto, es directivos, consejo de administración y partidos políticos que nunca tuvieron la menor intención de colocar en esos puestos a gente cualificada, a gente que pudiera controlar lo que hacían los directivos y, sobre todo, a gente que le perdiera el respeto a los financieros, porque es que vosotros no sabéis el miedo que le tienen los políticos a los financieros. Pasan del pánico porque no entienden lo que hacen y del respeto porque los mercados y los financieros están estrechamente ligados, a echarse en brazos del primer financiero que les corteje, ¿no? Entonces, entre que no lo entienden y que quieren ser financieros cuando sean mayores, pues tenemos ese gran problema. Bueno, a la hora de cuantificarlo, he hecho dos grandes preguntas: ¿cuánta riqueza se ha perdido? ¿Cuánta más se va a perder? Me he ido al FROB, bueno, y revisando un poco la presentación que tiene el FROB, pues resulta que ha habido ya algo más de 10.000 millones de apoyo a las cajas de ahorros. Se supone que entre pitos y flautas va a haber alrededor de otros 16.000 millones más, con lo cual en este momento yo creo que son 20.000, algo más de 20.000 millones. Pero si se le suma lo que ha captado Caja Madrid, Bankia y Banca Cívica, pues estamos en los 25, los 26 o incluso los 30, depende de cómo se mire. ¿Cuánta riqueza se ha perdido? Yo digo que esos 25.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque era lo más fácil. Para eso, claro, hay que esperar a que pasen años y ver si son capaces de devolver los préstamos o no, o si tienen que estar un montón de años generando recursos nuevos para devolverlos. Es decir, el agujero, por ahora, tiene pinta de que va a ser de 25.000 millones. Por no hablar de cajas donde ya se ha perdido todo. La CAM, UNIM, Nova Caixa Galicia, Caja Castilla-La Mancha o Caja Sur. Ahí se perdió todo. La riqueza colectiva que eran las cajas de ahorros, ahí desapareció. Cuidado con esto, porque alguien puede pensar, no, porque llega un inversor de fuera y lo compra. No. Si lo compra, antes había una riqueza colectiva y el dinero del inversor, pongamos que en depósitos bancarios. Cuando compre, ya solo quedará el dinero del inversor materializado en acciones de la antigua caja y la riqueza colectiva habrá desaparecido. ¿Y cuánto más se perderá? Bueno, pues la verdad es que tiene pinta de que entrando en recesión, como está entrando en recesión la economía europea, y con los activos inmobiliarios que todos sabemos que tienen las cajas, sería muy difícil que nos libremos de otros 20.000 más. 45.000 millones es el 4,5% del PIB español. ¿Podrá recuperarse? Desgraciadamente creo que no, porque bueno, entrará el FROB como accionista, lo venderá. Esos recursos pues será simplemente que el FROB cuando lo venda recupera lo que puso, pero la otra riqueza colectiva que estaba ahí, aparte del dinero público que estuviera en otro lado o pendiente de captarse en los mercados, habrá desaparecido. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de la evolución de esa riqueza colectiva, ¿no? Las participaciones preferentes de la CAM, esa es la evolución que han tenido. Y ahora entro en un terreno más general, que es el del resto de los bancos, y esto ya es casi repetir lo que han estado diciendo los anteriores ponentes. Entonces voy a ir muy rápido. Esa es un poco la distribución en porcentaje de lo que es la deuda europea. En este momento vemos que España representa el 9% e Italia el 23%, por eso es tan grande el problema con Italia. Y esos son los vencimientos de deuda pública periférica a lo largo de los próximos años. Como lo más urgente es lo del año que viene, paso directamente al año que viene y vemos que Italia tiene vencimientos por 350.000 millones de
de euros. No sé si José Carlos ha llegado a decirlos, porque esta es una cifra mágica de las que él lleva en el bolsillo siempre, ¿no? Y hasta marzo 180.000, que no está mal, ¿no? No está mal. Y en el año, pues 350.000. España también va bien servida, ¿no? Con 125.000. Bueno, y estos gráficos los podéis ver en la web de cómo va a evolucionar de 2011 a 2014 deuda pública, déficit y TIR, y cómo la posición española no es demasiado mala, pero que mejoran los demás más deprisa que nosotros. Bueno, y la exposición de banca europea a los distintos países. Fijaos en esto porque pone los pelos de punta. La exposición de Francia, de la banca francesa a Italia, son 416.000 millones de euros. La de Alemania es bastante menor. No es, curiosamente, al sector público, sino sobre todo al sector privado, como veis en ese gráfico en el que se desglosa por tipo de activo. Y aquí vemos la exposición a Francia. Ahí tenemos a Gran Bretaña a punto de ser engullida por el Maelstrom también, por eso empiezan a estar tan preocupados. Me dicen 5 minutos, pero me parece que me sobran. O sea, vas a ver. Bueno, y luego finalmente la española, la exposición a la banca española, fundamentalmente la exposición de la banca europea a España, que fundamentalmente son Alemania y Francia, como seguramente ya sabíais todos, y en buena medida Reino Unido. Esa es la valoración de los bancos europeos en términos de PER, resultados a 12 meses vista. Y ahí vemos BBVA y Santander con un PER muy bajo. Y los CDS que miden ahora el riesgo de los países y de los bancos, y que vemos que hace unos días estaban BBVA y Santander en las posiciones de arriba, solo detrás de Intesa Sanpaolo y Société Générale en el barrido este, ¿no? Curiosamente, la capitalización de los bancos españoles desde enero de 2007 ha sido bastante menor que la de los otros países. Bueno, ahí se ven la performance o la evolución que ha tenido la banca americana, la asiática y la europea. En el año 2007 la que peor, la americana, y ahora pues relativamente la europea, ¿no? Y este es el gráfico que más me interesa de todos los que he puesto, porque muestra lo que ha ocurrido en la historia de los últimos 3 años. Se ha desplazado la crisis desde Estados Unidos, donde está el pico ese elevadísimo de la izquierda, hasta Europa, donde está el pico de la derecha. El TD spread, si no sabéis lo que es, pues es lo que se describe ahí arriba a la derecha. Es la diferencia entre las letras del Tesoro de un gobierno y el Euribor al mismo plazo, ¿no? Entonces, las dos líneas esas son el TD spread europeo y el americano de los bancos. Como veis, en 2008 se disparó el americano y el europeo no tanto, y ahora se está disparando el europeo y el americano casi no se mueve. Bueno, los bancos europeos saldrán de este marasmo. Mis colegas lo han puesto todo muy feo, pero se sale de todas. Si se salió de la de 1973, 1985, de esta está claro que se va a salir, pero la riqueza de las cajas ya no se recuperará. Habrá nostalgia, entonces se dirá que sin cajas no hay paraíso, pero como dice un rabino americano, todos sabemos que la felicidad no consiste en tener lo que se quiere, sino en querer lo que se quiere. Pero la felicidad y finalmente el paraíso, como decía Proust, los únicos paraísos son los perdidos. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias.